Se trata pues de colocar una sanción que sea arbitraria. ¿Sí? Por eso que creo que la protesta de todo notariado frente a la medida cautelar que por anticipado originaba el cierre era un tema pues que nos traía muchos problemas. Como todos sabemos que en la práctica, si a una persona le suspenden y cierran los registros, prácticamente lo alquilan. Nosotros tenemos personal, tenemos obligaciones, y algo muy importante es el prestigio. ¿Sí? O sea, el valor más importante del notario es el prestigio, es un intangible. Yo creo que el caso del notario, hago un paralelo también con el tema futbolístico, lo que le ha pasado a Suárez. En el caso de Suárez, hace una semana atrás, Luis Suárez era un héroe no solamente de los uruguayos, todas las personas que admiramos el esfuerzo, admiramos la garra, nos identificamos, creo que a nivel mundial con Suárez. A la semana siguiente, con una conducta antideportiva, finalmente pasa a ser de la cima a los niveles más bajos de la evaluación. Lo mismo pasa con el notario. Por lo mismo que el notario está en una posición muy privilegiada, y en eso tenemos que reconocer, hay la confianza de la sociedad y del Estado en dar a una persona la fe pública. O sea, en la fe de todos no tiene una persona. Por eso que lo que le pasa a un notario afecta a toda la institución. Por eso que es importante que tengamos nosotros, como colegas, tener medidas preventivas con los colegas que recién acaban de ingresar, las charlas de capacitación. A mí, por ejemplo, me hubiera gustado que cuando ingresé me comentaran: oye, por si acaso, Sergio, cuando tú ingreses van a ir a tu despacho a buscarte todos los malos elementos. Toda la gente que sabe que ningún notario que ya valora y quiere su profesión y que efectivamente tiene una trayectoria, que van a ir a buscar al colega experto, al colega que tiene ingreso, a aquel colega que se acaba de la función notarial, y de repente pues está pagando recién el alquiler, ¿no? O de repente está pagando, no alcanza el dinero para pagar la planilla del primer mes. ¿Sí? Entonces, por eso justamente pero dejo no me dejo mucho, quería dejar este concepto del principio de proporcionalidad, porque efectivamente, tanto por el fiscal, el Tribunal de Honor o el Consejo Notariado, la aspiración es que exista una sanción justa. La gran pregunta es, y aquí es un poco también, por eso que es una función, el cargo del fiscal es el cargo más inconveniente, porque yo creo que es difícil entender por qué es el malo de la película, más aún cuando efectivamente existe amistad, existe cordialidad, existe un compañerismo. Podemos ser de la misma promoción, pero una cosa es que seamos de la misma promoción y otra cosa es que efectivamente tengamos que aplicar la norma. Y lamentablemente el colega, cuando uno lo sanciona, no lo entiende. Siempre piensa que es un tema personal, por tanto es una función ingrata. Y esto me ha pasado, lo he vivido, colegas que me hicieron, efectivamente, porque, ojo, la función del fiscal es la función de velar por toda la institución. Por eso que es muy delicado también el tema de medios. O sea, imagínense pues, con la presión de la televisión, y ojo, vuelvo a hacer otro paréntesis, el caso emblemático que a mí me ha servido mucho, el caso del doctor, el notario más ilustre que tenemos, el doctor Jorge Orihuela. Yo creo que un tema que lo vimos reportado por televisión fue abordado prácticamente atropellada por una reportera. Y tuvo una frase muy sabia, que a mí lo comparto y lo he puesto por escrito también en una carta al Colegio de Notarios, donde tuvo una frase y dejó descolocada a la reportera. Le dijo lo siguiente, justo a la hora que entraba a su despacho, le dijo: yo no voy a cambiar mi juridicidad, mi vida de notario, por prensa. Y la mujer se quedó totalmente. Entonces, muchas veces, creo que puede ser la actitud más prudente, pero qué bien hubiera, qué
¿qué mejor hubiera sido que salga el decano o que salga de repente algún otro notario ilustre y diga, por si acaso estamos hablando de una persona que ha sido presidente de todos los notarios del mundo? Un hombre que efectivamente tiene una trayectoria bien ganada, todos conocemos la trayectoria de un notario de muchos años. Entonces, este es un tema definitivamente entiendo que también opinable, discutible desde mi punto de vista. Por eso tampoco no pretendo que todos compartan esta opinión. Cierro ahí el tema. Ojo, este tema es importantísimo. ¿Por qué? Porque si el Tribunal de Honor o el fiscal o el órgano que esté en este caso llevando a cabo el procedimiento se equivoca, obviamente acá evidentemente cabe una acción de amparo. Lo hemos vivido también. Viene una acción de amparo inmediatamente. Es una acción de amparo que efectivamente el tribunal la va a perder. Por eso que es muy importante cuidar, cautelar los derechos del notario. Ya lo hemos visto. O sea, efectivamente, y creo que aquí el notario tiene todo el derecho y hay que hacerlo cuando se ha vulnerado cualquiera de estos principios o garantías del proceso. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, entramos al tema de infracciones. Aquí en el tema de infracciones, estoy extendiendo un poco, voy a recorrer un poco. El tema de infracciones, aquí tenemos el tema de las infracciones. Cuando uno analiza y ve todas las infracciones, hay una descripción muy grande, pero lo que sí hay que, como técnica legislativa, se está usando una fórmula mixta. Se describe un inconducto funcional, números clausus, y luego se opta por una fórmula abierta, una especie de cajón de sastre, dice, y cualquier otra. En la ley anterior no existía ninguna clasificación legal y las sanciones son las mismas, hay 4 sanciones. Y el problema con la ley anterior, no sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, de un cuadrito que he preparado para ustedes, ese era el esquema de la ley anterior. Las clases de sanciones, el órgano. Entonces, el gran problema, traía alguna confusión, era el órgano que aplicaba la sanción. Porque efectivamente ahí, pues, como ustedes ven, una amonestación privada era la junta directiva, una amonestación pública, la junta directiva y la prueba de la asamblea de los notarios, la suspensión también era la asamblea, la institución. Entonces ya habían solamente eran los 2 criterios, la gravedad y los demás. Ese era el esquema. Entonces, se veía muchas veces, a veces había errores pues, en ver cuál era qué órgano aplicaba, ese tipo de cosas. Entonces, es un cuadro más o menos que nos da, obviamente esto ya no se aplica con la norma anterior, pero sí nos sirve como un elemento de análisis para ver qué pasa cuál es el panorama actual. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí todo esto yo, como les comentaba, esta es una exposición que yo ya había dictado esta exposición, hemos conversado en el Colegio de Notarios, en la Universidad Católica sobre este tema, y aquí yo tomaba como punto de referencia porque sí me parecía, repito, hay aportes importantes en el reglamento, había novedades. Ahora, el tema del reglamento ha quedado, como le digo, en efecto, pero creo que yo sigo pensando que sí hay elementos importantísimos para tener en cuenta. Les comento un tema que para mí, como experiencia, y hago un pequeño paréntesis antes de entrar a este punto. El reglamento tiene una norma que no existe en otra. Dice que, por ejemplo, el artículo 28C dice que si una persona, si nosotros le tomamos la firma a una persona y esa persona en ese momento tiene alguna alteración o sufre alguna enfermedad que no es percibida por el notario, no tiene responsabilidad. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque todos los días nos encontramos, yo he incrementado los problemas en esta línea, donde efectivamente va una persona mayor, hay certificado médico, pero efectivamente firma la escritura pública y luego aparece otro de los hijos a decir, pero doctor, ¿y usted por qué ha intervenido? ¿Por qué le tomó la firma? Si mi mamá ya tenía una enfermedad y acá están los papeles. ¿Se da cuenta? Y obviamente cuando el notario se entrevistó con el notario, la persona estaba lúcida, la persona expresaba voluntad, pero nadie... Entonces,
repito, se ha incrementado también este problema familiar. Entonces, este artículo es importante. O sea, el hecho que no esté vigente el reglamento, yo creo que si bien ese no está vigente, pues es un excelente elemento de defensa para el notario. Porque ya aquí es un problema entre los hijos o los familiares. Es muy común ahorita ver que uno de los hijos secuestra al papá y vive con el papá simplemente esperando la herencia y aísla con relación a los otros hijos. Entonces ahí, por eso en esos casos es importante que el notario, ojo, esté presente. También es otro consejo, por experiencia le digo, de todas maneras, en estos temas, acto de disposición, poderes, tenemos que personalmente tomar la foto. Si podemos tomar la foto, hay que hacerlo. Y otro colega acá también de Lima, conversábamos en una de estas reuniones que tenemos, y me veo mucho, me decía Sergio, yo a las personas mayores no solamente le tomo la foto, sino que lo grabo. Le hago 3 preguntas, su nombre completo, a quién le da el poder y para qué es el poder. Y eso está grabado. Cuando he tenido problemas sobre este tema, simplemente he sacado la foto y he sacado la grabación. Y la policía no me puede decir nada, ni el fiscal. ¿Se acuerdan? Entonces, repito, todas las medidas de seguridad porque se van a presentar estos problemas. Hoy, gracias a Dios, con el celular, hoy es muy fácil tomar una grabación de 2-3 minutos, más, y archivarlo eso. De repente no lo vamos a utilizar, pero estamos más tranquilos. ¿Y saben por qué es mucho más importante? Hace poco conversaba con un colega también conocido, me contaba que su papá ya se había jubilado. A los 80 años había dejado el notariado. Y me decía, y a partir de los 80 años le había empezado a llegar una serie de notificaciones judiciales por el despacho que ya no lo tenía. Y entonces me decía, no sabe los problemas. Después ya de dejar el notariado empezaron a llegar las denuncias, a cuestionar una serie de documentos que él ejerce. Entonces, repito, todas las seguridades que podamos tener son muy importantes. Son pocas en el ámbito. Y en el ámbito notarial no hay problema pequeño, porque hasta una carta notarial puede originarnos un problema. Una simple legalización de firmas. Y ahí se nos va el cargo. O no sabemos finalmente si está orellana detrás de ese documento. O es un tema público. O es de repente lo que le ha pasado al doctor Isidro, en el caso de Toledo, de Coteva, el medio de pago, cómo fue esa transacción, la hoja de activo. Han ido a revisar la hojita de conocimiento del cliente. ¿Se dan cuenta? Entonces realmente no sabemos qué cosa hay detrás de cada documento que ya no hay. Por eso que siempre digo, y siempre recomiendo, que además de la sapiencia, además del cuidado, siempre hay que encomendarnos a la Virgen. Y eso nos da cierta tranquilidad, creo que a todos los que realmente somos católicos. Bien, entonces ahí tenemos, comparto con ustedes, esta es una diapositiva que preparé teniendo en cuenta el reglamento. En el reglamento se inventaba de 9 a 43 infracciones. Hay una clasificación del punto cualitativo, calidad. Esta clasificación de leve, graves y muy graves no existe, está en la ley, está en la ley anterior, es una novedad. Y la fórmula mixta también, ¿no? La fórmula, el tema del cajón desastre. Si pasamos a la otra diapositiva, si están tan amables. ¿Sí? Se mantiene la misma clasificación legal, la amortización, y va, ahí no desaparece el problema del órgano que aplica la sanción, hoy solo tenemos el tribunal de honor, primera instancia. Y ahí había un nuevo criterio, ¿no? La sanción predeterminada o trazada, pero la discrepancia muy limitada. Y ahí el peligro justamente que menciono de una sanción injusta por la incidencia de entre 2 años. Aquí un ejemplo, no sé si podemos avanzar a la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Un cuadrito que quiero, ese es el cuadro que quiero mostrar. Este es un cuadrito que nos sirve, nos va a ilustrar, nos va a ayudar a entender el tema. Repito, hay una palabra que se repite ahí, el incumplimiento. ¿Sí? O sea, la palabra clave es incumplimiento. Están clasificadas, o sea, aquí está, esto viene a ser un sistema de una sanción predeterminada o trazada. O sea, a cada infracción le corresponde una sanción. Pero el peligro de todo esto
había un caso que me parece interesante porque efectivamente, si uno, imaginemos que uno comete, como un ejemplo, imaginemos que uno por algún motivos cumple una obligación de forma continuada, imaginemos que no sea pues de una manera de descuido, sino que efectivamente uno se enferma y efectivamente empiezan a meterse de repente algunas letras que ha podido firmar por la adquisición de algo que pueda haber adquirido, y resulta que a raíz de esto es sancionado con una amonestación privada. Pero si entre 2 años comete otra sanción, según el esquema anterior, que creo que gracias a Dios, oiga, no está vigente el reglamento, esto lo manera se atenúa, pero lo delicado era que efectivamente, si dentro de 2 años, al confirmarse la reincidencia, sencillamente el Tribunal de Honor podía aplicar una sanción mucho más drástica, que podía ser una suspensión o una destitución. Entonces, este tema definitivamente es un tema que sí preocupa. Comentaba el doctor Romero que hoy, por ejemplo, el Tribunal de Honor estaba habiendo procesos de forma significativa porque el criterio también había cambiado. Conversaba con el doctor Romero y creo que esto lo voy a compartir con ustedes. Yo recuerdo anteriormente, cuando uno veía que la queja era abiertamente legal y no tenía mayor asidero, que simplemente era el dicho, entonces efectivamente no había por qué haber proceso, porque ya uno sabía que esa queja era infundada, bastaba simplemente el cargo del notario. Y ahí hay un tema importante, y está también no solamente las normas, sino también hay jurisprudencia. La palabra del notario, eso es algo que tenemos también que trabajar a nivel institucional, es el tratar de volverle a darle la fuerza legal al documento notarial, a lo que dice el notario. Porque realmente no, efectivamente el notario es uno más. ¿Dónde queda el tema de la fe pública? ¿Dónde queda la fe plena, la fe privilegiada? Porque efectivamente, si el notario dice una cosa frente a lo que dice Juan Pérez, tiene que prevalecer. Prevalece nada. Si no hay ningún elemento de prueba. O sea, no porque solamente Juan Pérez agarra y dice que el notario X hizo tal cosa y no acredita eso con nada, y el notario efectivamente desmiente y dice, oye, esto no ha sido así, suficiente. Tendría que ser, pues, tendría que haber una serie de elementos, pruebas, etc. Por lo que esa es la mayor cantidad de quejas. El notario decía, el quejoso decía, esto ha pasado, pero uno analizaba qué pruebas, no había nada. Y con esto hay que tener mucho cuidado porque, repito, se ha incrementado la cantidad. Bien, como ustedes ven, no me detengo más. La parte del medio sí es interesante. Miren, infracciones leves, incumplimiento sin dolo, cualquier otro deber. O sea, es un descuido. Por eso que mañana, un ejemplo que coloca la norma es el tema de si mañana yo me demoro en emitir un parte, sin justificación alguna. O sea, mañana, repito, una persona viene, hizo una escritura pública, pagó su derecho de registrar, y el empleado del registro público se olvidó de enviar el parte al registro público. A los 2 años viene el señor y dice, ¿sabe qué? No han enviado el parte. Yo al registro público no he inscrito mi propiedad. Esa es una infracción legal. Un retardo injustificado, que no puede pasar. Lamentablemente, el despacho notarial, o sea, nosotros dependemos de la persona, ¿no? O sea, el notario no trabaja solo. Está nuestra secretaria, están todas las áreas que manejamos. Por eso que efectivamente también es importante hacer, pues, analizar, siempre lo converso con los colegas, deberíamos tener una especie de auditoría interna en las notarías para poder de todas maneras ir fiscalizando el acuerdo de empleados. Bien, en las infracciones graves, bueno, ya hay un incumplimiento doloso, ahí obviamente la sanción se incrementa, y finalmente la muy graves son el incumplimiento doloso más causar daño a tercero. Ahí sí ya el tema es mucho más delicado y vamos a pasar al tema de la institución. Yo creo que aquí la clave, y este es un tema también que lo conversamos a nivel de directivos desde entonces, y creo que todavía el criterio sigue, lo importante aquí es que el notario demuestre que es una buena persona, que es una persona que está preocupada por su despacho. Aquí hay que distinguir dos tipos de notarios, eso me queda claro. Una cosa que es
un descuido, y el notario efectivamente todo nos pasa. Pero otra cosa es cuando ya el notario está involucrado en una actuación irregular, o sea, está actuando dolosamente. Obviamente, en el caso del dolo, yo también ahí soy muy claro, efectivamente tenemos que hacer una profilaxis con los colegas que lamentablemente han optado por el notariado pensando en que es una fuente de hacer ingresos, es un negocio. Y ojo, causando daño a una persona, porque ojo, cuando actúa el notario, es una persona que está perjudicada, es una persona que va a venir a visitar la notaría y que va a señalar al notario. La gente va y te hace un escándalo en la oficina. Entonces, repito, aquí, pero obviamente esto tiene que pasar pues, por un proceso, tiene que haber un debido proceso. Hemos señalado claramente el derecho de defensa. No podemos tampoco, está la presunción de inocencia, no podemos tampoco definitivamente, pero claro, si ya vemos una actitud reiterada, ya no es uno, no es dos, no es tres, empieza ya a ser un tema habitual, porque a todos, o sea, definitivamente todos los notarios, no hay ninguno, todos tenemos denuncias o quejas. Entonces, esto es parte de la actividad. Por eso que hay muchos colegas, comparado todos algunos colegas que no son notarios, que dice doctor, yo no sería notario por la cantidad de problemas que tiene usted. Y efectivamente mucha gente cuando dice, y esto hay que difundirlo, mucha gente cuando dice, vea notario, oye, notario, no sé si recuerdan la propaganda esa que salió, y gracias a Dios el Colegio de Notarios fue el doctor Becerra, que tuvo la valentía de una carta, donde sacaron una publicidad que se la lleva fácil. Yo llegaba a las 8 de la noche, pasaba, y veo un letrero que dice, el notario se la lleva fácil, porque actúa, prácticamente no hace nada y cobra un montón. Inmediatamente, gracias a Dios, el colegio actuó rápidamente, y efectivamente dio una carta, y en el acto de esa noche retiraron todos los paneles y pidieron la disculpa del caso. Entonces, por eso que justamente esto nos indigna, porque efectivamente ya quisiera, como decía el comercial, que no se la lleva fácil, pero ya cuando uno ve el tema del otro lado del mostrador, la figura es totalmente. Pero eso hay que darlo a conocer. Eso es que la gente tiene que saber efectivamente que hay una enorme responsabilidad. Y los abogados hay que decirlo, porque efectivamente tenemos todos los abogados del análisis económico del derecho, donde siguen la batalla, afirmando que el notario pues, es una traba, un sobrecosto, y simplemente lo único que origina es morosidad y es un elemento perturbador en el tema del tráfico de las transacciones comerciales, sobrecosto. Bien, pasamos a la siguiente posición. Bueno, de aquí rápidamente, no quiero, creo que también Mario va a tocar esa parte del procedimiento, pero bueno, simplemente les dejo algunas ideas, como en el panorama anterior. La ley anterior era de fases. La ley anterior no mencionaba este concepto. La queja, esto es importante, la queja lo voy a mencionar en una diapositiva siguiente. Tampoco se señalan los requisitos, las instancias, la Junta Directiva del Colegio Notario, la Asamblea del Colegio de la Segunda Instancia. Bueno, esto era por la ley anterior. El procedimiento actual, si pasamos a la siguiente diapositiva, hay tiempo, ¿no? Sí. Entonces, aquí tenemos el procedimiento actual. Ojo, esto es, en algunas cosas, este reglamento, repito, sirve como elemento de... Ahora, lo bueno que tenía el reglamento, eso es un tema positivo, es que efectivamente le daba más forma. Y esto lo hemos vivido cuando uno realiza una investigación, el tema de las etapas. Porque efectivamente, como no estaba muy regulado, al no estar muy regulado, esto originaba una serie de problemas. Solamente para colocar un ejemplo, el plazo de los 60 días que tenía el fiscal para... ¿Cuánto tiempo tiene el fiscal para investigar? El fiscal podía o no podía actuar en el oficio. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces efectivamente llegaban noticias de que el colega que está siendo quejado tenía pues efectivamente un accionar poco acorde con la cosa. Entonces había pues, que acopiar documentos, muchas veces ese plazo a veces era insuficiente. Y se venció este plazo y efectivamente hemos tenido más de un caso, recuerdo, donde efectivamente a veces el plazo simplemente el notario lo que hace es plantear un amparo. Entonces,
creo que existe mayor, ahí están los plazos, 90 días, este plazo sube, 90 días, 45 días para la investigación y los 45 restantes para el dictamen fiscal. Entonces, vemos cómo se ha ordenado mejor esto. Ahora, obviamente esto, yo entiendo que todavía se va a tomar como elemento referencial. Ahora ya no hay pues, una norma que diga que el tema de las fases, pero bueno, los plazos todavía están vigilados. Seguimos para... pronunciamiento. Bueno, queda claro que en primera instancia Tribunal de Honor, dictamen fiscal, quienes intervienen, el Tribunal de Honor y el Consejo de Notariado. Bueno, la novedad de la medida cautelar de la suspensión al inicio del procedimiento, que no me voy a detener en ese tema. Si vamos a dos diapositivas más adelante, ahí está. Ese es el cuadrito que quería compartir con ustedes. Cuadro esquemático, donde vemos una visión panorámica de todo el proceso disciplinario. Empieza aquí en la parte de abajo. O sea, ¿cómo se inicia? Se inicia de oficio. Hay dos formas. Por un lado puede ser o bien el Consejo del Notariado o el Colegio de Notarios. De oficio, efectivamente solicitan que se inicie un proceso contra un notario. O por denuncia de parte, que es lo más frecuente. Quejoso, en este caso el denunciante, formula. Otro tema que efectivamente, bueno, también me han comentado que se ha incrementado el número de denuncias, pero sí, efectivamente era un número en el 99, en el 99, 2000, la Fiscalía era una institución conformada por dos personas. Era la doctora Martínez, que nos apoyaba en ese entonces. Entonces, frente a la cantidad de quejas, era pues insuficiente. Entonces, esto muchas veces también originaba problemas en cuanto a los plazos y todo este tipo de cosas. Hoy creo que el tema se ha ordenado, pero también me comentan que efectivamente, el doctor Sotomayor comentaba que efectivamente ya está sintiendo los estragos de esa labor, es una labor, repito, ingrata y que implica bastante dedicación en la parte como miembro del tribunal. Entonces, luego, no me detengo en los requisitos porque en la diapositiva siguiente tengo un par de comentarios sobre el tema. Bueno, ahí tenemos la fase de inicio, que es tener el Tribunal de Honor, se solicita el informe al notario 10 días. Luego de eso, lo que hace, con ese informe, se toma la decisión si se abre o no proceso. O sea, ese informe es claro, ese informe hay que fundamentarlo muy bien, porque va a depender realmente de la solidez de ese informe y por otro lado también es importante, repito aquí, los antecedentes notarios. Hoy creo que es importante que efectivamente la trayectoria del notario, porque efectivamente uno dice, oye, hay una queja contra tal persona, entonces uno le pregunta al colega y el colega te dice, ¿sabe qué? Bueno, no tiene mayor asidero, como ahora se está con mucha gente que efectivamente pues es una denuncia sin mayor asidero. Entonces, en ese caso debería simplemente archivar. Pero si no es así, lo que va a hacer es abierto. Y ahí empieza el tema de la investigación, la segunda etapa. Y esa ya es la labor del fiscal. Ahí el fiscal utiliza pruebas y emite un dictamen de absolución o responsabilidad. Entonces, este dictamen es importante, efectivamente también en esa, si se encuentra responsabilidad, el fiscal va a proponer la sanción. Y ahí nuevamente regresamos al tema, si el tema de la sanción justa, un tema, repito, que va a depender también, dicho sea de paso, de los elementos que hemos comentado anteriormente. Si es un tema, si hay dolo o no hay dolo, si es un descuido, los criterios que conversábamos de los antecedentes, la gravedad. Bueno, está la fase de audiencia, la sustentación por el dictamen, es la fase donde efectivamente se van a exponer las exposiciones, tanto del notario denunciado como del fiscal. El fiscal tiene que sustentar, tiene que defender su dictamen.
tema bastante delicado, porque como ustedes ven, en esa oportunidad, en la oportunidad que me tocaba, era pues una audiencia, era una ceremonia muy poco, bastante peculiar, ¿no? Es tanto notario, ¿no? O sea, ante la asamblea. Yo lo que tenía que convencer, finalmente, y sí debo felicitar al Colegio Notario de Lima, las veces que hemos tenido siempre una actitud de como tiene que ser, ¿no? De defensa de la institución. Creo que hay dos temas que hay que cuidarnos de acá. La gente de fuera dice que hay una solidaridad malentendida. Yo creo que acá el límite es la norma. Y repito, por un lado, el notario y por un lado el notario. Entonces, lo que tenemos que hacer es cautelar o defender a aquel colega que efectivamente tiene mucho, aquel colega que con mucho esfuerzo que puede cometer un error. Obviamente eso también pues servirá para el tema de evaluar la sanción. Finalmente viene la resolución, la fase de resolución, absuelvo de impone la sanción, y la fase de impugnación donde está el recurso de apelación o el recurso de queja por denegatoria de recurso de apelación, que es resuelto en última instancia por el Consejo de Notariado en un plazo de 180 días. Pasamos a la siguiente diapositiva. Este es el tema de la denuncia. Solamente quería dos temas, ¿no? El tema de la denominación o el nombre. Antes, en la ley anterior se llamaba queja, se hablaba de la queja por inconducta funcional. Hoy la ley habla de denuncia. Antes se hablaba de quejoso, ahora hay que hablar de denunciado o denunciante. Y aquí nuevamente, lo que ya les comenté anteriormente, que la ley no señala los requisitos de la denuncia. O sea, si hoy actualmente nosotros vemos la ley del notariado, el decreto legislativo 1049, vamos a ver que no están los requisitos. Y aquí el reglamento sí lo menciona expresamente. El artículo 67, el inciso 3 decía descripción precisa de hechos y los fundamentos de derecho. Obviamente este elemento es clave, porque si no hay fundamento, tenía que la etapa evidentemente de oportuna del procedimiento, esto es cuando el tribunal tomara la decisión si habría o no proceso, tenía que finalmente pronunciarse por la nueva apertura del proceso. Finalmente hay unas conclusiones, ya para terminar, y acá lo único que la siguiente diapositiva. Bueno, el tema de la prescripción de la acción disciplinaria ha sido ampliado de 3 a 5 años. Ahí están los casos de interrupción. Aquí el único tema en la interrupción, hay dos supuestos: inicio del proceso disciplinario y la existencia de un proceso penal. La gran pregunta, la gran duda, y traslado al auditorio, porque es un tema que se presenta, es el segundo supuesto de la interrupción, existencia de un proceso penal. La pregunta es, en estricto, ¿cuándo se inicia? Aquí hay varias alternativas. La primera alternativa es pensar que es el momento que yo presento la denuncia en la fiscalía. La segunda posibilidad es decir cuando se da el auto. Un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces puede haber una denuncia presentada en fiscalía y puede estar en fiscalía 2 o 3 años. Y en ese intervalo, simplemente llegamos a los 5 años. No sé si yo creo que Mario, que ha sido juez, de repente nos puede dar más luces en ese tema, pero creo que en estricto, el proceso penal se inicia con la autoprotección. Pero en todo caso es un tema debatible. Y obviamente cuando hay una queja, lo que nosotros estamos esperando de alguna manera es que por lo menos ese plazo nos favorezca, ¿sí? Entonces, dejo la inquietud planteada al auditorio, pero es un tema que efectivamente puede ser un argumento que se puede utilizar. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estas son las conclusiones, ¿no? En cuanto al marco normativo, el reglamento legislativo de las instituciones, un sistema de modificaciones, podemos hacer cambios sustanciales por el tema del Tribunal de Honor. Y el tema de las sanciones lo he puesto entre paréntesis, porque efectivamente estos dos puntos, el 2.2 y el 2.3, era más claro con el reglamento. Bueno, aquí nuevamente me ratifico en dos sugerencias o recomendaciones. Es importante que
que nos preocupemos los notarios en iniciar una campaña agresiva de difusión de las normas, de los principios y los conceptos y de la manera de pensar del notario, de la óptica notarial. Porque, ojo, el notario tiene una óptica distinta a la del juez, la del magistrado y la del abogado. Entonces, somos los notarios los que tenemos que hacer esa docencia, en primer lugar, en nuestros despachos notariales. Todos los colegas notarios están ubicados en un distrito, en una plaza. Entonces, ahí tenemos que difundir todas las normas. ¿Por qué? Porque lamentablemente, lo que a mí, honestamente, más temor me causa es el desconocimiento y la ignorancia del juez o del fiscal y de la policía, ni qué decir. Entonces ahí nosotros tenemos que difundir, por ejemplo, resoluciones o normas o jurisprudencia que ya establezcan un criterio, tenemos que difundirlo. Y aquí, nuevamente, desarrollar una jurisprudencia notarial administrativa, ¿por qué? Por el tema de la predictibilidad. Tenemos que generar predictibilidad y definitivamente este es un tema, pues, de prevención. Tenemos que adoptar una cultura de prevención en el ámbito notarial. Y las dos ideas que hemos hablado a lo largo de la exposición son el tema del fortalecimiento. Yo soy convencido que tiene que fortalecerse la fiscalía. El fiscal tiene que tener un equipo especializado, porque definitivamente tenemos que combatir al mal notario. O sea, aquel colega, por repito, que efectivamente que actúa al margen de la ley de notariado, las leyes complementarias, reglamentarias y conexas, efectivamente, dolosamente, tiene que ser separado. Ese es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque lo que le pasa a un notario desprestigia a toda la institución. Ese es el gran problema.